¿Sabes la importancia que tiene el copywriting para tu negocio? ¿Sabes la importancia que tiene el copywriting para que tu marca personal pueda crecer? Bueno, el copywriting, en mi opinión, es una de las herramientas más importantes en cualquier negocio, sea digital o sea físico, tradicional, el que tú quieras. Yo creo que es una de las aptitudes o habilidades que más se descuida por parte de las personas que van empezando y que dejan a la ligera. Se preocupan mucho a veces por la foto, por el video, por el equipo, pero acabaron todo, un trabajo bastante fuerte, y a la hora de subir la foto, ponen lo que sea. Aquí estoy yo tomando un café. Y no se dedican a hacer nada más. Y sobre todo cuando tienes un negocio, cuando tienes que estar totalmente conectado con tu audiencia, el copywriting es fundamental. Si utilizas el email marketing, pues olvídate. Es una herramienta que sí o sí tienes que dominar. Y por eso, bueno, aquí, el día de hoy en Emprende Online con Horacio Edgar, tenemos un invitado muy especial, un experto en copywriting. Él tiene su propia agencia y la realidad es de que me ha tocado ya trabajar con él, he colaborado con él ya en el pasado y he visto, la verdad, esa habilidad que tiene para conectar, para poder agarrar la voz de una persona, hacerla suya y poder transmitir una emoción que conecte realmente con las demás personas. Aquí ya saben que el propósito de este programa es que ustedes aprendan herramientas que puedan aplicar para su vida y su negocio. El copywriting es algo que te va a servir así seas empleado, hagas lo que hagas. Yo creo que desde que escribes un email para tu jefe, para pedir un aumento o para que cuando le vas a escribir a cualquier persona con la que estás colaborando o con la que quieres hacer una negociación, eso es copywriting. Y muchas personas lo hacen a la ligera y también te puede evitar muchos problemas saber escribir de la manera correcta. Y bueno, también si el copywriting te lo llevas a lo que es el plano del video, si haces un guión, pues te va a ayudar muchísimo para realmente transmitir también en tus videos lo que es tu idea principal. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Salvador de la Torriente, que él, pues bueno, él vive en Miami, pero es originalmente de Cuba. Bienvenido al programa, Salvador, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, brother, y buenísima tu introducción, ¿no? Te fuiste ahí profundo en lo que realmente es el copywriting. Para mí es igual que para ti, creo que por eso también le he dedicado mucho tiempo en los últimos años a desarrollarla. Clave, ya seas dueño de negocio, ya seas que estés empezando a emprender, ya seas un influencer, o sea, cualquier cosa que quieras hacer, sobre todo ahora en el mundo online, saber escribir para comunicar con profundidad la idea que quieres comunicar, que yo creo que es lo más importante, lo vas a necesitar. Como dijiste bien, para la gente que necesita un momento, incluso para cuando estás saliendo con alguien, hablarle e intencionar las palabras que al final, si tuviera que resumir todo lo que tú dijiste en una oración, sería aprender a intencionar las palabras. Con Oye, un qué objetivo que bonita puede ser frase, vender. qué buena frase. Sí, brother. Aprender a intencionar las palabras. Y bueno, para los que no tienen negocio, no les interesa, les vale gorro todo, bueno, como dijo Salva, ahorita pues utilícenlo para conquistar a la novia, al esposo, a lo que sea, porque Así también mismo, brother. obviamente sirve bastante en esos. Y bueno, A mí pues me ha servido, a mí me ha servido, bro, disculpa que te interrumpa, me ha servido para solucionar problemas que se me presentan en el día a día. No sé, una negociación que tengo, usar las palabras correctas en el momento correcto, y así lo definiría, es fundamental. A veces una negociación se lastima precisamente por decir una palabra fuera de lugar. Una amistad se lastima por no usar correctamente tus palabras, por no intencionarlas bien. Entonces, por eso te decía, intencionar palabras. A mí de eso va todo. Aprendiendo a eso y modulándolo, bro, es una herramienta que te va a acompañar en la vida siempre. Oye, y aparte hoy con la conversación por WhatsApp, la gente a veces lo descuida mucho, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas entre parejas, entre amigos se dan? Porque es que me puso en WhatsApp y está muy seco. ¿Por qué estás tan seco? Porque me puso ok. Oye, pues es que es lo que quería decir. No, hay que tener cuidado hasta en eso, porque la realidad de las cosas es que la comunicación escrita hoy en día es más importante que nunca. Y poner unas mayúsculas donde no iban
oye, lo escribí todo en mayúsculas, me estás gritando, ¿verdad? Va a decir la gente, oye, espérate, nada más se me quedó aplanado el botón de las mayúsculas o algo, pero esa es la realidad de las cosas, creo yo. Y es tan importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar, negocios. Cuando empezamos a trabajar, recuerdas que hablábamos de esto y decir cómo un espacio comunica, como unos signos de exclamación combinados con una interrogación comunican también. Ahora están los emojis también que se usan mucho, ¿sabes? Como un carácter, o sea, comunica una idea entera. Entonces, saber usar eso de manera correcta e intencionarla te va a servir muchísimo para los negocios, pero al final te va a servir para la vida, que al final yo creo que es lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, las personas que les da flojera dicen, no, yo ni escribo nada porque no me gusta o lo que sea, bueno, pero tienes que crear en tu cabeza tus guiones. Y el copywriting para mí es como traducir lo que a veces sale de tu boca a lo escrito, ¿no? Es realmente poderlo transmitir de esa manera con una intención, como tú bien dices, pero puede ser para los dos lados. Puedes intentar transmitir la idea hacia abajo o también leerla para poderla transmitir en un video o en una grabación y de esa manera ser totalmente intencionado. Hay personas que tienen una habilidad tremenda para improvisar y transmitir una idea muy claramente, aún sin estar preparados. Pero yo te digo, yo en lo personal, muchas veces sí ocupo un guión o al menos haberlo escrito previamente para poder tener mis ideas en orden. O sea, nada más ir hablando, pues te va a costar mucho trabajo y sobre todo en los formatos actuales. Oye, tienes que hacer un TikTok de 1.5 minutos o quieres hacer un Reel de 1 minuto, necesitas ser súper concreto y poder penetrar muy fácilmente, ¿no? O sea, poder conectar con la emoción en esos primeros, 2, 3 segundos. Sí, bro, imagínate también te sirve para intencionar de nuevos videos. O sea, qué intención quieres tener en el video y las 3 ideas que no quisieras que se te olviden. Y cómo las dices de una manera directa, rápida, que la gente, que conecte con la gente, que mueva la emoción de la gente. Eso es un ejercicio que a lo mejor no te gusta escribir, porque a mí, la mayoría de la gente me dice, bueno, te dedicas a escribir para ganar dinero. Sí, pero a mí no me gusta escribir. O sea, yo no vengo de formación, yo soy ingeniero, no vengo de una formación académica de escribir, no vengo de una carrera de derecho o de periodismo o de psicología. Son personas que han desarrollan proyectos y escriben muchísimo. Yo no, yo vengo de ingeniería, puros números y fórmulas. Entonces, a mí me ha servido el hecho de hacer el ejercicio de todas las ideas que tengo en mi cabeza, aterrizarlas y escribirlas, y eso me ha hecho también materializar muchas cosas que he querido en la vida, por el simple hecho de cuando me viene una idea que muy cabrona, la bajo y la escribo. Entonces, eso me ayuda a poder ponerla en práctica después, por ejemplo, en un video, o ponerla en práctica en un plan de negocio. Un plan de negocios ahora mismo escrito con intención o escrito de la manera tradicional, hay una diferencia grandísima. Una presentación, por ejemplo, si tú estás buscando inversionistas para un negocio, una presentación bien intencionada, con palabras muy específicas, muy directas, puede cambiar completamente el rumbo de tu negocio. Y hay algo también, porque me vino la idea, y eso lo digo siempre que hablo de copywriting. La mayoría de la gente piensa que vender, que persuadir, que influir en los demás viene de manipular. Es algo que no quería dejar de decir. Viene de manipular, viene de cambiar la percepción de la gente, viene de jugar con la mente de la gente, y es completamente lo opuesto. Al principio sí funciona mucho cuando no tienes experiencia a usar fórmulas y, bueno, si le digo que diga sí, después va a decir que sí, pero en la medida que vas adentrándote a esto te vas dando cuenta que la publicidad que más conecta, que más vende, que más, o sea, los videos que más influencia traen para la persona que lo hace, son los que más verdad traen, son los que hacen promesas que realmente pueden cumplir, son los que van a esa esencia de la persona, que solo esa persona lo puede comunicar de esa manera. Por ejemplo, tú tienes una forma muy peculiar de comunicar, yo tengo la mía, entonces yo no puedo usar las cosas que te funcionen a ti en mi comunicación porque no me va a funcionar, tú tampoco, al revés. Y eso mismo se traduce también en palabras, en frases, en expresiones, y en la medida que tú lo puedas comunicar y conectar de esa manera, va a tener mucho más impacto de afuera, o sea, que seas más genuino, que vayas más a tu verdad. Entonces, era un dato que quería dejarte por ahí, porque creo que puede ser muy útil para todas las personas que están emprendiendo en esta carrera
de vender más, ¿no? Definitivo, yo creo que es clave, ¿no? Y yo, ahorita dijiste algo que se me hizo bien interesante, Salva, que es, tú eres ingeniero, yo no sabía que eras ingeniero y ahí me voy para atrás a tu historia. O sea, ¿cómo llegas al copywriting? Vienes de una formación ingenieril que nos acabas de compartir. ¿Cómo llegas tú al copywriting? ¿Cómo llegas tú al marketing digital? ¿Cuál es esa historia? Porque yo creo que muchas personas, y yo creo que conectaste muy bien al decir, usando tu formación de copywriter, donde dices, yo soy ingeniero, con todas esas personas que dices, oye, porque la verdad es que a muy pocas personas les gusta escribir. Bueno, yo pienso que no es tanto, no es la mayoría de la gente que le gusta escribir. Entonces, No, y a mí no me gustaba nada, ¿eh? O sea, cero. Yo no es que nunca tuve una libreta en la exacto, escuela. O sea, nunca exactamente. bajé una idea en la escuela. Entonces, por eso es tan importante, porque para todas aquellas personas que dicen, no, esto no es lo mío, yo necesito contratar un copywriter o a ver qué me da, porque no, o sea, las personas, yo creo que, mira, yo que tengo una agencia, tú que tienes una agencia, creo que no hay mejor persona que pueda compartir sus ideas que el dueño de las ideas, ¿verdad? Entonces, Sí. tanto tú como yo podemos hacer un esfuerzo por hablar con otra persona, transmitir ideas, pero sobre todo para una persona que va empezando, que yo creo que es la gran mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, pues va a ser difícil, número uno, que vayas a invertir dinero en eso, y número dos, que la realidad de las cosas es de que el trabajar con una agencia es un trabajo de largo plazo, donde lleva algo de tiempo poder realmente hacer esa sintonía y transmitir lo que realmente el dueño del producto, el dueño pues ahora sí que de lo que quieres transmitir va a ser, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando a eso, ¿cómo es que tú llegas y diciendo que no te gusta escribir, diciendo que, bueno, estás ahorita en Miami, pero bueno, eres de Cuba, entonces, ¿cómo inicia tu camino a llegar a lo que estás haciendo hoy en día? Pero para hablar de eso tengo que remontarme mucho más atrás, ¿no? Mucho más atrás de mi carrera y siempre de niño tuve esta idea, como cuando naces en Cuba naces con muchas carencias de todo, el 99% de la población allá tiene muchas carencias, obviamente yo no me escapé de eso, y entonces llegó un momento en el que me vino esta idea de quiero ser millonario, o sea, como una idea súper loca de quiero ser millonario, porque en ese momento el 99% de los problemas que tenía mi familia con dinero se resolvían y veía todo el caos que el dinero causaba en mi familia. Entonces me vino esta idea, quiero ser millonario. No tenía cómo hacerlo, no tenía un plan, no sabía para dónde ir. Tenía 13 años, creo, 14. Y entonces empecé a buscar cómo ganar dinero. Y empecé a buscar libros y empecé a leer. Y empezaron a llegar como cositas que empecé a hacer para ganar dinero, pequeños negocios, ¿no? Vendía mangos, hacía todo lo que me venía o todo lo que me podría potenciar unos pesitos más en el bolsillo. Y entonces comienzo a estudiar mucho sobre psicología, persuasión, influencia. Y en ese momento, ya estaba en la carrera estudiando en ingeniería, estudié ingeniería industrial, que algo paralelo a ustedes en México es administración de empresas. Y en la igual carrera, acá en México es ingeniería industrial, es lo mismo, ¿va? Digo, es igual, acá le llaman los light con casco. Exacto, aquí sí, en Cuba le dicen los ingenieros que no saben de nada, porque te dan de todo en la carrera, sí, te dan de todo en la carrera, pero al final no terminas sabiendo de nada. Y entonces intenté muchos negocios, después empecé a hacer negocios un poco más serios, tuve talleres de celulares, tuve bancos de información, no había internet en Cuba, entonces descargaba información, amigos míos me descargaban información y la vendía como películas, cosas así. Tuve muchísimos negocios allá. Y hubo uno que empecé a hacer donde empecé a aplicar ya de manera, yo digo, práctica las ventas. Y fue comprar y vendía dólares en el mercado negro en Cuba. Entonces había una página de clasificados, no había internet en ese momento, pero había una página de clasificados donde toda la gente que compraba y vendía dólares entraba ahí. Y escribí un anuncio cuando llegué. Vi la oportunidad, hice mis primeras ventas y mis primeras compras, porque ahí mismo compraba y vendía. Y empecé a estudiar a los anuncios de los demás. Y empecé ¿cómo me puedo hacer un anuncio? Todo el mundo ponía como, compro dólares a tal precio, vendo dólares a tal precio. Y yo empecé a innovar ahí, ¿sabes? Y empecé a escribir anuncios como, compro dólares, voy hasta tu casa,
seguridad y garantía. No sé, recuerdo ese fue el primero, que está como un Sí. poco en el aire. Sí. Pero lo escribía con mayúsculas, con signos de exclamación, y entonces destacaba por encima de todos los demás. Entonces, en una página de clasificados lo que tú quieres es que tu anuncio destaque. No había mucho que hacer ahí, sino con los textos. Entonces, empecé a Oye, una comprar y vender pregunta, más que perdón los que te demás. interrumpa, Salva. Está muy No, bueno. interesante, pero porque yo creo que muchas personas no entendemos cómo que una sección de clasificados, digo, porque no, igual no entrar en tantos detalles, pero supongo que clasificados en internet o clasificados literal periódico y Era, impreso. no, era clasificados, no es en internet, sino era como una intranet, le llamaban. Era una red que había en Cuba. Y entonces ahí era donde estaba montada la página. O sea, okay. no estaba conectado como al internet local. Es Pero sí era como un internet pero local, vamos a llamarlo de alguna manera. Exacto. Y yo no tenía acceso directo, le pagaba a alguien para que me subiera los anuncios. O sea, le copiaba el texto con mi teléfono y tal, y que alguien me subiera los anuncios. Y entonces la historia que te estaba haciendo, empiezo a hacer estos anuncios que empiezan a destacar y me los empiezan a copiar. ¿Sabes? Como me los empiezan a copiar. Cada vez que ponía uno, venía alguien y me lo copiaba y me lo copiaba. Entonces, al final tú no sabes quién es quién, porque no sabes quién copió a quién. O sea, yo sabía que eran míos, pero los compradores o los vendedores no sabían, no podían distinguir, ¿no? Y entonces me ponen como la presión de mejorar y mejorar y mejorar mi anuncio. Y recuerdo como ya me habían copiado tantas cosas que el último, la mayoría de la gente que estaba en ese negocio, vamos a decir, no eran personas como muy estudiadas, ni muy educadas tampoco. Y entonces el último, que fue como el que se conectó mucho con mi identidad y con mi esencia, llega uno que decía, por ejemplo, vendo dólares, voy hasta tu casa, y al final decía algo como, será un placer atenderte. Ya quitando todo, o sea, quitando todas las promesas que podía hacer en el anuncio de antes, de que va a ser, de que vendo billetes solo azules. Eso fue otro anuncio, que los billetes de dólares, ¿sabes? Que están los que son azules. Sí. Los de 100, que eran los que la gente buscaba porque había menos probabilidad que fueran falsos. O sea, todas esas promesas ya las había hecho antes. Y todas esas promesas, obviamente, alguien me las podía copiar. Pero cuando hice esta de será un placer atenderte, era como diciéndole a la gente, soy una persona educada, soy una persona respetuosa. Y ese anuncio ya más nadie, la gente lo ignoraba y ya más nadie me lo copió. Y en ese momento, a partir de ese momento, todos los clientes que me empezaron a llamar, era increíble cómo eran personas que estaban en otra posición socioeconómica muy diferente a la mía. Eran personas como que ya les iba muy bien en la vida, muy serias, muy responsables, que tenían negocios que le iban. Y para mí fue como, wow, di como en el clavo del asunto, porque, ¿no? Fíjate qué punto tan interesante, porque a veces no es nada más, o sea, el lenguaje o las palabras que tú pones no solo te ayudan a conectar con la persona que quieres, sino también es un filtro. Porque si tú le estás escribiendo a un hombre de 60 años, pues no va a conectar con un chavito de 15 años, ¿verdad? Entonces, si tu producto es para alguien de 60, tienes que hablarle a esa persona de 60 y yo no aplicar el error que muchas personas quieren hacer. No, y que es lo típico que te dicen en cualquier agencia los que van llegando, ¿no? Oye, ¿a quién le vendes? No, mi producto es para todo el mundo. Y pues no, ya desde ahí estamos mal, ¿verdad? No, es que lo mío es para hombres y para mujeres de cualquier edad. Y no, pues no. Oye, es que ya cuando te vas metiendo te vas dando cuenta que mientras más específico seas, más conectas, ¿sabes? Entonces ya después entonces puedes empezar a modificar y abrir un poco más el texto, siempre que estés tocando a las personas que quieres tocar. Entonces eso para mí fue como el inicio de un despertar y decir, usar las palabras de manera correcta me pueden llevar a donde yo quiero. Y en el negocio, por ejemplo, de la compra y venta de dólares específicamente, me sirvió a mí para verlo práctico, ¿sabes? Porque todo el que está ahora mismo tratando de emprender o buscando herramientas para emprender en internet, siempre como que hay mucha teoría y mucha información. Ahora en ese momento yo no tenía ninguna, era simplemente la práctica, pero había como mucha información y yo he sido víctima de eso, de consumir, y el próximo curso y el próximo podcast, y no aplican tanto, ¿sabes? Pero una de las herramientas del copywriting, te das cuenta que en un anuncio, ¿sabes? Tú sabes que no te va a pegar, eso es como, ya lo sabes de entrada, por mucha experiencia que tengas, por mucha calle que tengas, no conoces bien al público, te hace falta profundizar más en las necesidades,
los deseos de esas personas, qué es lo que los mantiene despiertos, qué es lo que les hace soñar. ¿Sabes? Tienes que conocer demasiado a esa gente. Y si no logras hacer ese trabajo de mesa previo, nunca vas a lograr. Entonces, si no empiezas a practicar, a decir, voy a probar este mensaje a ver si me funciona o no. Y esa experiencia, por ejemplo, con los dólares, lo que me llevó a eso, a practicar y a decir, no me está llamando nadie, es porque mi anuncio no está bueno, lo mejoro, lo cambio. Y esa iteración fue lo que yo creo que me llevó a mí a empezar a ver este tema de la publicidad y los negocios de manera muy diferente. Oye, Salva, ¿y cómo de estar en Cuba y haciendo este tipo de negocios para generar ingresos, estabas en la universidad, terminas la universidad ya, ¿cómo llegas a Miami? O sea, voy a decir que tuve mucha suerte. Me dieron la visa de turismo a Estados Unidos por 5 años, una cosa loquísima, en Cuba nunca pasa. No le dan visa a casi ningún cubano. Y a mí me la dieron. Creo que la intencioné mucho. Y entonces me mudo a Miami y estuve como, en ese tiempo me iba muy bien económicamente, la verdad. O sea, estuve en negocio de los dólares, pero se me llevó a otro negocio más, que era de recargas telefónicas, a una empresa de recargas telefónicas. Me asocié con otra persona y tenía una red grandísima de recargas telefónicas. Y ya, obviamente, el techo de Cuba lo veía aquí y decía, ya si puedo viajar a donde quiera, había ido a Europa ya. Para un cubano eso es como, vivía literal como el 1% en Cuba. Tenía un Audi A4 en Cuba que, no sé, en Estados Unidos puede ser como tener un Lambo. Y me iba muy bien. Y entonces veía el techo y decía, quiero irme. Y cuando me voy a Estados Unidos, y ahí es cuando empieza como el tema heavy del marketing para mí, empiezo a estudiar inglés. Pero estudiar inglés así como estudiar, no quería, ¿sabes? Y dije, necesito buscar algo donde yo pueda aplicar el inglés y que me nutra, ¿no? Y que me sirva estudiarlo. Entonces me encontré a toda esta gente, cómo ganar dinero en internet, y me metí por un embudo, compré un curso y así empezó todo, ¿no? Como ya de manera más práctica y más tangible. Y ahí empecé a darme cuenta de lo mismo, ahí empecé a darme cuenta de lo mismo de los dólares, te lo extrapolo a esto, ¿sabes? Como ver las debilidades de un producto específico en el mercado y ver cómo con las herramientas que yo tenía podía mejorar cómo ese producto se veía en internet. Y eso, obviamente, cuando ya lo bajas con ideas, las escribes buscando un mensaje poderoso, después se te ocurren imágenes, se te ocurre secuencia de un guión, se te ocurren muchas cosas. Cuando tienes la idea clara que quieres comunicar en lo que sea que quieres comunicar, en tu web, como te dije, en un video, en una campaña de Facebook, en lo que sea. Cuando tienes claro lo que quieres, como puedes ir como, o sea, tienes la mitad del trabajo hecho. Y eso fue lo que empecé a hacer. Eso y fue, ahí, si imagínate quieres, o sea, y llegas a Estados Unidos y te quedas como turista o sigues como turista tú ahorita, o sea, en Estados Unidos. Para los cubanos es súper fácil. Eso es algo que a lo mejor para ustedes es bien difícil, lo sé, pero si llegas a Estados Unidos como cubano, ahora en este momento legal, tienes que entrar legal, pero al año te dan la residencia permanente y a los 5 tienes ciudadanía. Y ya, por ejemplo, hace nada me hice ciudadano, o sea, ya pasaron 5 años y soy ciudadano americano. Para los cubanos es bien fácil eso, porque hay una ley y una historia. Entonces, o sea, el tema fue llegar, ¿sabes? Me costó trabajo. Por primera vez viajé, me monté en un avión con 27 años y a los 30 ya me fui a Estados Unidos. Pero es bien difícil, o sea, no es que cualquier cubano se monte en un avión y vaya a Estados Unidos, no, o sea, es muy difícil, muy, muy difícil. Sí, y yo tuve esa ventaja, ¿no? Ok, entonces llegas a Estados Unidos y empiezas a estudiar. ¿Y qué decidiste cuando estabas? O sea, ¿tu negocio en Cuba sigue generándote dinero o abandonaste todo, lo dejaste y dijiste, oye, ¿sabes qué? Me voy a quedar acá en Estados Unidos. ¿Cómo tomas esa decisión? Porque digo, si dices que tú andabas en un Audi A4, allá que dices como un Lambo en Estados Unidos, o sea, sí, pues realmente económicamente, aunque a lo mejor querías crecer más, me queda claro, pero pues es un riesgo grande, ¿verdad? De decir, ¿qué quieres ser, verdad? ¿Cabeza de león o, cómo dice, no, cabeza de ratón o cola de león, va? Sí, brother, o sea, primero hay dos razones fundamentales. La primera, como te dije, vi el techo. La segunda, el tema de los negocios en Cuba es bien complejo porque no tienes un marco legal. En México tú puedes crearte una empresa, en Cuba, ¿no? Ahora, hace un año sacaron una ley que sí, pero cuando yo estaba, todo lo que yo hacía era como gris, no habían leyes. Tocaba de vez en cuando
hacía negocios con personas de vez en cuando, a veces sin saberlo, quizás una o dos sí lo supe, pero hacía negocios con personas que no hacían de todas las cosas bien en Cuba, o sea, no eran problemas de droga ni nada. Hay otros negocios en Cuba como tener un restaurante y no declarar impuestos, y ahí estás tocando algo que no es, por ejemplo. Ok. ¿Sabes? Entonces hay mucho, tienes riesgo, hay gente que hacía el negocio conmigo que cayeron presos. Entonces yo dije, eso yo no lo quiero para mí, porque aparte yo no le estoy robando a nadie, yo me salí, por ejemplo, del negocio de los dólares después, pero me dedicaba a comprar y vender casas, carros, a comprar un carro lo vendía, tenía las redes de recargas y entonces tenía todo este negocio armado que sí me funcionaba. Entonces cuando me fui a Estados Unidos ya me fui y tenía, a lo mejor, cuando estaba en Cuba me ganaba, no sé, 15, 20 mil dólares al mes. Cuando me fui a Estados Unidos tuve que dejar muchos de esos negocios que me daban dinero porque tenía que estar yo, tenía que relacionarme yo, tenía que ver a la gente yo, y El Salvador se fue, aunque tenía equipo, ya no funcionaba igual. Entonces, quizás el 60-70% de mis ingresos sí se fueron, pero eso o sea, los 4 mil o 5 mil dólares que me costaba vivir en Miami de manera como muy sencilla, y la verdad vivía bien para mí solo, vivía de puta madre. Entonces no fue un problema para mí llegar a Estados Unidos y tener que empezar de nuevo sí empecé de nuevo, sí empecé de cero prácticamente, pero digamos que mis necesidades básicas estaban cubiertas. Entonces me dio la posibilidad de empezar a estudiar y empezar a ver, bueno, y entonces, ¿qué hago, no? Ok, y entonces empiezas y te empiezas a meter directo al marketing. O sea, tu primer negocio en Estados Unidos ya fue marketing digital. Sí, o sea, mi primer negocio es súper interesante, brother. Yo llegué en noviembre de 2017 y en el 18 yo me pongo, el 18 entero, mi foco era inglés, o sea, no era estudiar inglés y estudiar marketing, pero el foco era hablar inglés. Y iba a una escuela privada de inglés y durante todo el día estudiaba marketing en inglés, que casi no entendía nada. O sea, no es que me volví un super consumidor y que un montón de información que me servía, sino que el 70% de las cosas no las entendía, sino era como poquito a poco iba sumando cosas. Pero durante ese año me empecé a relacionar con gente, y uno de mis amigos que estaba en el mismo negocio de esta compañía, de las recargas telefónicas, que trabajaba conmigo, estaba asociado conmigo, empezó a venderlas en Estados Unidos online y con redes sociales. Yo no sabía lo que eran las redes sociales en ese momento. O sea, sabía lo que era Facebook, pero no tenía ni Instagram. Mi Instagram me lo abro cuando llego a Estados Unidos en noviembre del 17. Y en enero del 18 me asocio con este amigo mío en una empresa de telecomunicaciones que el primer año, imagínate que cuando yo empiezo a trabajar con él, yo monté el equipo de marketing, monté también la parte de desarrollo de software, que era un poco lo que yo traía de la carrera, o sea, la tesis mía la hice en administración de proyectos de software. Y monto todo el equipo, brother, y la empresa de vender 10 mil dólares al mes empezó a vender, fíjate que el primer año vendimos 18 millones de dólares Wow. en recargas telefónicas. Fue una Pero locura, ¿esa brother. empresa Imagínate estaba que en Miami o la misma empresa de Cuba? O sea, una empresa de Cuba que te asociaste con ellos. No, estaba en Miami. O sea, mi amigo ya vivía en Miami y él era desarrollador y desarrollaba una aplicación, él solo. Después se contrató 2 programadores más. Y entonces me dice, mira, empecé a probar, pero los anuncios no me prenden bien, algunos sí, otros no. Y yo le dije, bueno, yo me estudié un curso, o sea, literal, vi un curso en Udemy de $12 de Facebook Ads. Ni siquiera un super curso esto, uno de Facebook Ads en Udemy. Me pongo a estudiarlo y empiezo a aplicar. Y de pronto encuentro, ahora en ese momento también el clic en Facebook, ¿te acuerdas? No valía nada, ¿sabes? Sí, Y claro. entonces, por cada dólar que yo ponía, me viraba a 1.5 o 2 para atrás. Entonces, imagínate, le dije a mi amigo, vamos con todo. Y ahí empezamos a aplicar después marketing de influencer. Nos fue muy bien con el marketing de influencer. Empezamos a crear un blog para hacer SEO. Posicionamos la empresa muy cabrón en Google. O sea, éramos número 1 en posicionamiento. Y, bro, construimos literal un monstruo, bro, en nada, ¿sabes? Y con un equipo de 15 personas. Teníamos la Wow. mitad del equipo en Cuba. Ah, Que, ¿sabes? La mitad del equipo lo teníamos en Cuba. No teníamos
porque nos salía muy barato, no podíamos pagar un salario de Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Y en Cuba y después en Chile y en España y en México y en Colombia empezamos a contratar, no teníamos a nadie en Estados Unidos porque no podíamos pagarlo cuando empezamos, pero cuando empezamos a brother, eso creció. Yo después negocié con él y me quedé con la parte mayorista de la empresa y después se la vendí a él. Y, brother, y ese negocio, yo, o sea, me siento súper orgulloso porque no fue la mejor negociación que hice cuando construí el negocio, porque yo ni me lo creía, bro. Yo vengo de Cuba, de esto que te cuento, yo no sabía lo que eran empresas, ni sabía lo que era una facturación de eso. Era como, no tenía la confianza en mí suficiente como para negociar duro, ¿no? Sí. Y al final terminé saliéndome de ahí con casi nada, ¿sabes? Pero me quedó adentro de mí esa idea de cuán importante es poner una semilla bien puesta. Y el año en el 20, eso fue en el 19, cerramos 18 millones. En el 20 vendimos 30. Y en el 21, donde ya no estaba, vendieron 50. Wow. Entonces, imagínate cuánto crecimiento. Y al final yo sé que, por ejemplo, la estrategia de comunicación de esa empresa la puse yo. El desarrollo de la marca lo hice yo. Todo lo hice yo. Entonces, eso me dio la confianza a mí después para decir, bueno, ahora voy yo, ¿sabes? Ahora yo sé que yo puedo. Yo sí me salí como afectado un poco emocionalmente cuando rompimos cuando me salí y me fui sin nada, pero emocionalmente sí me fui, con el tiempo me fui cargando ya lo hice, ¿sabes? Ya lo puedo hacer, o sea, y supongo ahí igual no tenemos que entrar en detalles, ahí el rompimiento de la empresa, pero supongo que para ti, pues sí, como dices, tú dices, no perdiste porque ganaste todo el aprendizaje y viste que sí se puede hacer, pero pues definitivamente pues duele, ¿no? Cuando ves y que sigue creciendo, bro, y ya a esos niveles de facturación. Bro, exacto, era una empresa que tenía 4 o 5 millones de utilidad al año, ¿sabes? Un poco más quizás. Wow. No, pues haber sido durísimo. Y no era eso, o sea, es una empresa que unicornio en el mercado, o sea, a mí me abrió muchas puertas después de decir, yo soy socio de esta empresa. Eso era otra cosa. Eso me abrió un montón de puertas porque ya es una empresa que todo el mundo conocía en el mercado de nosotros. O sea, yo me encargué, nosotros nos gastábamos entre Facebook y Google $100,000 al mes en publicidad. $100,000 al mes en publicidad. Exacto. Y en influencers nos gastamos quizás 30 o 40 más. O sea, llegamos a crecer mucho, ¿me entiendes? Llegamos a crecer mucho, entonces eso a mí me sirvió al final para creérmelo. En ese momento sí me dolió, ¿eh? O sea, de que me dolió. De hecho, fui a un evento con Diego Dreyfus y me acuerdo que le dije a Diego, brother, me pasó esto, ¿sabes? Como las cosas con mi socio no salieron bien. Y Diego me dijo, no se me olvida que Diego me dijo, tú no creías en ti, no supiste lo que tú valías en ese momento para decirlo. Y no dijiste, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo me merezco. No lo tenías claro. Tu socio se llevó unos cuantos millones y tú aprendiste lo que tú valías. Terminé contigo. Y dije, muchas gracias. ¿Sabes? Y realmente realmente me sirvió de verdad. O sea, me sirvió para... En ese momento decía, que puta madre, ¿qué me está diciendo este? Pero después me acuerdo que grabé esa conversación que tuve con él, la grabé y la escuché. Y dije, todo el sentido del mundo, ¿sabes? Yo tenía que haberle dicho, esto es lo que yo valgo. Entonces yo, hoy por hoy, con mi amigo, al principio me distancié un poco, nunca llegamos a un ángulo muy agudo. Al principio sí me distancié un poco, pero después yo hoy tengo la mejor relación del mundo con él, ¿sabes? La mejor relación del mundo con él. Porque de verdad entendí que me hizo tremendo regalo. No, y bueno, pues a lo mejor si fue una mala negociación, o sea, entiendo, entonces, como tal, pues no te robó, nada más negociaste mal de inicio y pues ni hablar, ¿verdad? Exacto, es como al inicio cuando tú empiezas algo que no dejas las cosas como 100% claras, que básicamente fue eso. Y obviamente cuando hay que picar $5,000 es un poco igual, pero cuando tienes que picar 6-0 o 7-0, ya ahí es cuando cambia las cosas todo. se ponen interesantes. Oye, ¿y qué haces Cambia entonces? todo, O sea, claro. ¿ves eso crecer? ¿Dónde está, digo, ahí? Platicas de que estabas platicando con Diego Dreyfus. Ahí empiezas, pues de esa salida, estás dolido y empiezas a meterte a trabajar en tu mentalidad, en tus emociones,
¿O cuál es ese paso siguiente? O sea, ¿por qué te sales de la empresa si iba todo tan bien? No, porque lo que pasa también es que yo tenía o sea, yo tenía este negocio de las recargas telefónicas. Yo tenía una red grandísima en Cuba y eso también me reportaba muchísimo dinero. Entonces, llegó un momento también donde empecé a perderle un poco el sentido al dinero. Como yo decía, yo me empujaba muchísimo trabajando, me empujaba muchísimo estudiando también y, y empecé a capitalizar. Cabrón, ¿entiendes? Me empezó a ir muy bien. Entonces, a lo mejor me entraba al mes 5 veces más de lo que me hacía falta para vivir, 10 veces más de lo que me hacía falta para vivir. Y llegó un momento que dije, cuando me fui a la empresa, yo decía, y bueno, ¿y ahora qué hago, sabes? Porque yo no quería, o sea, me quedaba claro que yo no quería como brindar servicios nada más. Me quedaba claro que no me gustaba a mí. Me gustaba ser parte de algo, ¿no? Pero brindar servicios no me gustaba. Y entonces, en ese sinsentido también venía en la mentalidad de Cuba estar ahorrando dinero todo el tiempo. Y el momento de yo estar sentado arriba de unos cuantos miles de dólares me pesaba, ¿sabes? Yo decía, y ahora no sé ni para dónde cojo. Sí, he ido a cursos, he ido a talleres, conocía de ese momento en español a los tops, a Vilma Núñez, a Carlos Muñoz, a Diego en ese momento, ¿sabes? Bien de cerquita. Fui a eventos con ellos donde había muy pocas personas. Y igual no encontraba por dónde coger, ¿sabes? Igual decía, tengo todo en la mano para romperla, ya sé cómo hacer las cosas, tengo casos de estudio, tengo todo. No sé cómo empezar. Y tenía ese sinsentido. Entonces ahí es donde empiezo a buscar, a buscarme más a mí, ¿no? Ok. En toda la historia. Y ahí voy, o sea, y ahí voy a donde Diego. Ok, y quiero contarte evento, algo de lo de entonces. Diego. Sí, o sea, fui a un evento primero con Diego en la Riviera Maya y después voy a un viaje con el huracán que él le llama, que son 5 personas nada más, en una mansión en Los Ángeles. Y en ese evento, para que veas que esto hace mucho sentido, en ese evento él me dice, tú eres tan bueno en los negocios como tú dices, tú eres tan bueno, tú conviertes una empresa de esto en esto, métete en una de las mías. Y yo en ese momento, para que veas lo que es creer en uno mismo, en ese momento no lo hice. No lo hiciste, En no le ese entraste momento con que me él. dice, no le entré con él. ¿Sabes? Porque realmente y si la cago, y si no me va bien, es Diego Dreyfus, ¿sabes? Sí. No le entré. Un año después, me encuentro a su socio en Monterrey, y entonces ahí es donde se me prende las chispas y le digo, ¿qué estás haciendo con el email marketing, con la lista de Diego? Y me dice, no, nada. Ahora mismo no hacemos mucho con eso, mandar invitaciones por ahí a los eventos y tal. Y le dije, ¿quieres negociar? O sea, ¿quieres negociar eso conmigo? Yo puedo crearte una estrategia chingona y que venda muchísimo. Y entonces me dice que sí. Ahí le muestro todo lo que yo podía hacer por él, le muestro mi equipo de trabajo y empezamos, y fue donde me asocio con Diego. Pero antes de eso, yo no lo había entrado. Wow. O sea, me tomó un año. Y por eso yo le digo a la gente que es intangible, pero el creer en uno, o sea, es como ganar más dinero requiere de creértelo. O sea, 100% real. No es paja, no es mentalidad de tener una mente positiva y millonaria y tal. No. Sí, creértelo, y yo lo he visto en mi vida. Y hoy lo creo más que nunca. He Pero visto un... No, sí, termina. No, que si querían ver algo práctico de cómo confiar en ti impacta en la cantidad de dinero que tú ganas, ahí se los dejé, ¿sabes? Yéndome de la empresa, Diego me lo dijo, tú no sabías lo que valía, y me lo demostró después, me dijo, métete una de mis empresas. Y yo todavía le dije, no sí, lo creías. Sí. No, yo le dije, sí, yo le dije, sí. Me dijo, no, háblate con Nico y métete en una de mis empresas y mira qué puedes hacer por nosotros. Yo le dije, sí, en ese momento le dije que sí, pero nunca le escribí a Nico, ¿sabes? Porque no creía que podía hacer nada. Hay un video que acabo de ver de Deion Sanders, el exjugador de fútbol americano, ¿no? De los más talentosos, y donde dice, es que cuando yo estaba en la prepa, en high school, yo sabía que a mí nadie me iba a ir a ver a los partidos de fútbol. O sea, yo sabía que era bueno, y entonces yo perdí toda conexión con la motivación exterior. O sea, yo sabía que al único que tenía que darle gusto y que todo era para mí. Entonces yo ya no estaba
tratando de complacer al espectador o a mi mamá o a mi papá o a quien fuera ya, sino nada más a mí. Entonces convirtió todo ese aspecto negativo de no tener esas cosas pues bonitas para la vida, ¿va? Y dices, ay, qué padre, tus papás aplaudiéndote, qué padre cuando ves a todos tus familiares impulsándote. Dice, yo no necesito nada. Yo lo que aprendí gracias a eso fue que yo me lo creía y lo iba a lograr. Dice, pero es una convicción que lo puedo tocar, lo puedo ver. O sea, no, como dices tú, sí te la creías, sí decías, no, sí puedo, pero la realidad es de que no te la creías en realidad, ¿verdad? Y él dice, no, yo lo puedo tocar. Y yo creo que esa es la gran diferencia con muchas personas, de que a lo mejor de dientes para afuera dices que sí, pero por dentro todavía estás dudando, no tienes esa convicción tan fuerte. Bro, sí, o sea, hablar de eso, te lo juro, me saca lágrimas porque en el momento en el que yo me di cuenta de eso, y yo siempre dentro de mí traía, o sea, cuando era un niño lo tenía claro, te lo dije, con 13 años dije, voy a ser millonario, o sea, lo tenía clarísimo. Lo tengo clarísimo que en mi vida ya lo es demasiado abundante económicamente y en otros sentidos también. Pero dentro de mí yo siento hacia dónde voy caminando, o sea, es muy difícil y muy loco explicarlo, pero dentro de mí yo solo sé hacia dónde voy caminando. Y por eso ya no me hace falta tanto la validación externa de, sí, o sea, el lanzamiento con ustedes no fue de puta madre, sí, pero no necesito esa confianza, ya yo sabía que iba a ir bien, ¿sabes? Desde antes de empezar. Yo sé también la energía que le pongo a las cosas y cómo mi energía va a moverse ahí y cómo el tiempo que le dedique ahí va a tener repercusiones y se va a conectar con tu tiempo, con el tiempo de Dr. Y se va a conectar de una manera que realmente tiene un impacto en cómo la gente, en cómo le sirve a la gente allá afuera lo que estamos vendiendo. Entonces, es algo interno, como bien lo decía, es algo que se vibra. A mí siempre me ha costado definirme, me preguntaste antes de empezar el podcast, Salvador, ¿qué eres? Me cuesta trabajo, digo que soy copywriter, porque es la manera que todo el que esté en el mundillo del marketing y eso necesitan como una etiqueta. Pero si tú me dijeras a mí, yo no escribo, ¿sabes? Yo no escribo nada, yo no creo nada dentro de mí. Yo simplemente conecto un producto con una necesidad que tienen las personas y hay palabras en el medio que están dentro del producto y dentro de las necesidades de esas personas que hacen la conexión perfecta, pero yo no creo nada. Tú eres el conductor, realmente, o sea, no son tus palabras, son las palabras que tú verías que le tendría que decir esa persona para conectar con ese producto o de ese creador. Exacto. Para conectar con esa persona que lo fuera a ayudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente necesita escuchar para que conecte y haga sentido todo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siempre le digo a todos que es entender al ser humano con profundidad. O sea, dedícale todo el tiempo que quieras y ya un poco cerrando toda esta idea, dedícale todo el tiempo que puedas a conocer a los seres humanos con profundidad y la vida se te va a hacer muchísimo más fácil porque todo el que esté en este mundo de que quiere hacer negocios online no entiende a su cliente con profundidad y por eso no vende más. Por eso no crece. Esa es la clave, ¿no? Como decíamos al inicio, o sea, queremos venderle a todo el mundo porque creemos que esa es la manera de llegar a más personas. Pero pues la realidad es de que mientras más específico seas es como mejor te va a dar porque así es como puedes realmente conectar con las necesidades muy específicas. Y porque a veces es algo tan... uno de mis mentores, Ryan Levesque, que tiene el Ask Formula y dice, todo está basado en hacerle preguntas a las personas, en preguntarle realmente cuál es ese, él le llama the big thing, o sea, ¿qué es ese dolor más grande de todos que te mueve? Pues cuando tú conoces ese dolor más grande que mueve a la persona, ya sabes qué es ese norte, ¿verdad? A dónde tienes que ir y todo tiene que rondar alrededor de ese gran problema por el cual, pues sí o sí te van a comprar o sí los vas a poder ayudar, ¿verdad? Como le quieras llamar, comprar o ayudar, porque de eso se trata, ¿no? Digo, la gente que lo hace de manera ética. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? De realmente conocer a fondo para poder realmente conectar con las emociones y convencer a las personas de que se hagan su propio bien, ¿no? Sí, y a mí te digo sinceramente,
a mí me cuesta, de hecho, con Juan, que lo conoces, he estado buscando por mucho tiempo de mi propósito y en qué yo soy bueno, y eso no lo tenía claro, o sea, a pesar de todo esto que te estoy contando ya, yo no tenía claro en qué yo era bueno. Y Juan un día me pasó un video de una persona que se enfoca más en temas de música y es uno de los productores más exitosos que hay en Estados Unidos. Y el tipo decía, le preguntan, ¿tienes conocimientos musicales? Y él dice, no, ninguno. No tengo conocimientos musicales ninguno. Entonces el presentador se ríe y le dice como que no, si has hecho famoso a la mitad de las estrellas de la música pop de Estados Unidos, los has hecho famoso tú. Y entonces él dice, yo simplemente vibro o confío en el gusto que tengo. O sea, confío en lo que me gusta y en lo que no. Confío profundamente en lo que me gusta y lo que no. Y soy consecuente. Tomo decisiones con lo que me gusta y con lo que no. Y entonces, un poco llevándolo a este tema de las palabras, yo estructuralmente de técnicas de copywriting, o sea, no sé, brother, o sea, casi ni he estudiado. He estudiado un poquito, pero no mucho, ¿eh? Conozco mucha gente que a nivel técnico tienen mucho más conocimiento que yo. Pero si algo te puedo decir es que tengo claro qué vende y qué no, ¿sabes? Quizás de consumir tanto, de consumir a tanta gente y de seguir tantos lanzamientos, y sé cuando un mensaje es muy potente y cuando no. Entonces, confío en esa intuición que tengo de cuando escribo un mensaje o cuando veo una palabra enterrada en el producto, la saco y confío en que eso va a vender. Y soy consecuente con eso. Entonces, después también, bueno, viste que trabajaste conmigo cuando confío en que hay algo ahí que lo vibro, como tiene mucha fuerza, empujo al 100 para que se ejecute eso, ¿sabes? Sí. Y doy todos los argumentos que necesito para que esa idea que yo dije, confío en esta idea profundamente, de que yo sé que va a conectar, voy con esa. Y a lo mejor no conecta, no el 100% de las veces sale bien, pero te diría que en un alto porcentaje sí tiene el resultado esperado, e incluso a veces mucho mejor. Oye, Salva, pues ya creo que vimos tu historia, vimos, pues la verdad, bastante inspiradora. Y yo creo que el doble inspiradora, porque creo que, como tú bien lo decías, pues supongo que hacer negocios en Cuba es el doble, triple o cuádruple de difícil. No tienes idea, bro. El número te vas a quedar corto siempre. ¿Mandé? No tienes idea. Que en el número te vas a quedar corto siempre, que no tienes idea lo difícil que es. Entonces, pues digo, qué impresionante, ¿no? Cuando a veces yo creo que en muchas partes del mundo andamos, digo, hay quienes la tienen difícil, ¿verdad? No digo que en toda Sudamérica y Latinoamérica hay casos difíciles, pero creo que tenemos todas las herramientas para lograr lo que queramos. Y yo creo que tú eres un ejemplo de eso. Tú eres un ejemplo de cómo alguien donde tenía todas las, pues voy a decir esta palabra, aunque no es la correcta, pero todas las de perder, todas las de decir, oye, pues no la tengo fácil, aquí no se puede, no me lo permite, el gobierno está en mi contra, las estructuras, no hay nada que se pueda hacer. Y tú dijiste, ni madre, yo sí lo voy a hacer, y encontraste cómo lograrlo y fuiste un paso detrás del otro hasta que lo lograste, ¿no? Y pero todo fíjate, de una u otra forma por el copyright. Sí, pero fíjate, quiero decírtelo y quiero decirte también, llega un momento en el que estaba en la posición donde, que te lo dije ahorita, estaba en la posición donde la tenía toda para hacerlo y no lo hice, o sea, y no lo hacía. ¿Entiendes? O sea, ¿entiendes la paradoja? Llegó un momento en que sí, estaba en Cuba y estaba, como dicen ustedes, de la chingada. Y de pronto me voy a Estados Unidos y ya estoy en una posición que económicamente estoy bien, que tengo conocimientos y no ejecutaba, ¿sabes? Sí. Por Oye, eso qué lo más impresionante, importante. o sea, estás de los dos lados, de los dos espectros. Exacto, y yo creo que al final todo el mundo en cierta medida está así, ¿sabes? El que la hace teóricamente que la tiene todo fácil, tampoco la tiene tan fácil. Entonces voy a lo mismo que decíamos al inicio de copywriting, es probar y no parar de probar. Porque ¿cómo sabes entonces que no funciona? ¿Cómo sabes que tu idea no es lo suficientemente buena? ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que tú no eres bueno? ¿Cómo vas a tirar la toalla antes si no has probado lo suficiente? ¿Cuánto es suficiente?
Sí, claro. O sea, yo creo que de aquí tomo un extracto, vamos a llamarle un golden nugget aquí de esta conversación. Bueno, hay muchos, pero si hablamos de copywriting ya específicamente, yo creo que obviamente tienes que conectar y hay muchas cosas, pero yo creo que la clave al final es, puedes estar en lo correcto en cuanto al mensaje, pero si los números te dicen lo contrario, algo está fallando y tienes que cambiar y ajustar hasta que das en el mensaje adecuado, como tú, literal como empezaste en Cuba, ¿no? Donde Sí, o dijiste, sea, oye, ¿sabes qué? Cuando cambiaste ese último enunciado, la gente te dejó de copiar, pero tu mercado llegaste precisamente al que tú querías, ¿no? Y yo creo que eso pasa en el copywriting y creo que es la clave, pero es, tienes que probar y tienes que equivocarte y tienes que estar viendo los números. Y de ahí me gustaría conectar con lo siguiente, que sería, bueno, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que va empezando? Es decir, oye, imagínate que acabo de crear mi cuenta de Instagram, yo a lo mejor voy a empezar en el marketing de afiliados, promoviendo el producto de alguien más, o a lo mejor quiero empezar a ganar seguidores, a ver si me hago influencer, o quiero vender mis cupcakes que vendo en la escuela, pero por redes sociales. Alguien que va empezando, ¿qué le dirías? ¿Sabes qué? El copywriting, ¿cuáles serían esos 2, 3, 4, 5 puntos que le recomendarías? yo quitaría incluso la palabra copywriting de la fórmula, ¿sabes? Como al final lo más importante cuando tienes un negocio para mantenerlo a flote es que te traigas ventas. Vamos a quitar el tema de copywriting de la parte T, porque me suena como muy técnico, ¿sabes? Como vamos a vender, ¿sabes? Ok. Vamos a vender. Entonces, yo le diría a todo el mundo que esté empezando que trate de vender. O sea, tienes un producto o tienes un servicio o tienes un mensaje en redes sociales, porque si te quieres hacer influencer, tienes que tener un mensaje que dar, ¿no? Y ese mensaje, específicamente eso, yo creo que he dado para un podcast entero y es profundizar mucho en ti, conocerte, qué tú le puedes dar al mundo y comunicarlo de esa manera, ¿no? Que puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser muchas cosas. Pero específicamente vamos a quedarnos como en la parte de venta. Trata de venderle tu idea a alguien, ¿sabes? Pero no a tu mamá, no a alguien, a un desconocido. Trata de venderle tu idea a 10 personas. Inténtalo. O sea, cuando logres venderla, las palabras que usaste, hoy está Zoom, por ejemplo, que puedes grabar una como que ahora yo te digo, te quiero vender algo, Horacio. O sea, yo tengo un servicio, te lo quiero vender. Vamos a hacer un Zoom. Y entonces grabo todas las llamadas, por ejemplo, te diría, grabo todas las llamadas que tenga que hacer hasta que convenza a alguien. Cuando convenza a alguien de que compre, no me gusta, no usé la palabra convencer porque no me gusta. Cuando alguien acepta comprarte, estúdiate esa llamada y mira a ver qué usaste ahí que la otra persona se dio a comprarte. Y eso trata de hacer la mayor cantidad de iteraciones posible. Y esas ideas empieza a escribirlas, esas ideas que no te pueden faltar, ¿sabes? Oye, hay una pregunta. Imagínate ahora que esas personas que te están comprando no es tu avatar, no es tu cliente perfecto y estás conectando con un mercado que a lo mejor no es el natural. Que dices tú, ¿sabes qué? No le vas a vender, pero no le vas a vender. No, bueno, ¿ahí qué sugerirías tú? Digo, yo sé que hay dos opciones, ¿no? Yo veo dos respuestas a eso. Pero imagínate que una persona ahorita me dice, ¿sabes qué? Es que me están comprando personas de, no sé, de clase media baja y yo le quiero vender a clase media alta. Es claro porque están batallando para pagarme y yo quiero conectar con los otros. O sea, ¿qué puedes hacer o qué le dirías? Cambia el modelo de negocio para que te enfoques mejor en la clase media baja, que es con quien estás conectando, o cambia tu mensaje para que le puedas llegar a esas otras personas que tú quieres. O sea, ¿cuál es? Bueno, yo siempre digo, esto es un poco, sobre todo cuando estás empezando, yo siempre digo, busca la manera mejor de resolverle problemas a los ricos que a los pobres, ¿sabes? Si tú quieres que te vaya bien al inicio, ponte a resolver problemas de ricos. Porque son personas que no se van a pensar dos veces si tú les resuelves un problema en cuán barato o caro o costoso le va a salir tu producto. Entonces, enfócate en resolver. Si tú le ofreces servicio, por ejemplo, a emprendedores, ofrécele servicios a emprendedores que ya le vaya bien. No a quien está batallando con montar una web. Sí, claro. Que eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo ya no es por mamonería, yo no trabajo con cualquiera.
¿sabes? Ahora yo te diría, yo no trabajo con cualquiera y puede sonar arrogante, pero no trabajo con cualquiera porque perdería mi tiempo, ¿sabes? Yo no puedo hacer lo que hice con Diego, con otra persona que está empezando ahora. Aunque tenga el presupuesto que quiera, no puedo hacerlo. Entonces, escojo a mi cliente, lo escojo. Y eso mismo le diría a todo el que empiece. Si quieres, si estás vendiendo dulces, véndele dulce a los ricos. Si estás vendiendo, véndele. Porque si no te va a costar mucho trabajo empezar, sobre todo en este tema de marketing Entonces, digital. ahí tu sugerencia sería que sí cambiara su mensaje para que lograra conectar con el rico si le está conectando ahorita al pobre. Y a lo mejor tiene que ver con la mentalidad de esa persona, ¿va? Como él tiene una mentalidad, o este cliente imaginario tiene una mentalidad limitante económicamente, está conectando con ese tipo de personas en lugar de conectar con estas otras personas que ya tienen una mentalidad diferente de abundancia, ¿no? Exacto, bro. O sea, que no se van a pensar dos veces en decir, no sé, por ejemplo, tú lanzas tu podcast. Vas a lanzar un podcast o sea, tú vas a ayudar a personas que lancen podcast. Entonces, ¿para quién para que le vaya bien o para que no? Para que va a estar batallando, va a decir, no, pero editar un podcast $50. No, que va, yo puedo pagar 5. No, ese no es tu cliente, ¿sabes? Claro. Y multiplicas la facturación por 10. Hay gente que cobra, o sea, no recuerdo cómo se llama la página esta, Fiverr, y hay gente que edita podcast por $5 y hay otro que edita por $100 un episodio. ¿Cuál vas a hacer tú? Sí, exacto. Y tiene que ver con lo que tú valores tu tiempo, con lo que tú te creas que tú vales, que es lo mismo que te pasaba a ti al inicio. Exactamente, es simplemente eso. Entonces, sírvele a alguien que ya te lo pueda pagar también, porque eso es lo otro que yo pienso, que mucha gente se hace en bola tratando de venderle productos a gente que no los necesitan. O sea, a alguien que está emprendiendo, por ejemplo, a alguien que está empezando a emprender, tú no puedes venderle un servicio de podcasting, por ejemplo, porque esa persona tiene otras necesidades. A lo mejor necesita más contratar un mentor, necesita más contratar a alguien que ya le haga el embudo entero, o un curso que ya le vengan 10 formas de embudo diferentes, que le vengan los emails. En vez de contratar a alguien como yo para que le escriba emails, va a contratar a quienes le den las plantillas de email. Le hace más sentido eso que contratar a alguien para que un podcast. No es prioridad, no es un dolor que tiene. Exacto. Entonces, es mejor vender, ya aterrizando al copywriting y a la escritura persuasiva, es mejor vender aspirina que vitamina, ¿sabes? Es mejor vender a alguien que le duele algo de verdad, que algo preventivo, que, sí, puede tener un podcast, sí, eso te va a ayudar para tu marca personal, pero no le duele, no es ese el dolor que tiene. El dolor que tiene es que no está vendiendo. El dolor que tiene es que no tiene una campaña de retargeting a través de email marketing. Entonces le vendes plantillas para email. Eso es mucho más factible. Exactamente. Oye, Salvador, pues creo que ya nos compartiste muchísimas lecciones en esta entrevista. Te agradezco muchísimo y me gustaría cerrar nada más. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿qué es lo que sigue para Salvador? Ya has tenido muchos altos y bajos, y ¿para dónde vas ahora? Pero lo que sigue para mí está muy interesante, da para otro podcast. Estoy experimentando mucho con el tema de inteligencia artificial. ¿Sabes? Ahora mismo estoy usando la inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con copywriting, para hacer estudios de mercado, para validar ideas de negocio, para escribir emails, ads, ¿sabes? Y entonces, imagínate que es una herramienta que me ayuda, me ahorra muchísimo trabajo. He reducido mi equipo por eso, porque puedo hacer puedo hacer yo lo que antes podía hacer con 10 personas, ahora lo puedo hacer yo solo. Simplemente haciéndole las preguntas correctas, porque eso es lo otro. Es lo mismo que como si tienes problemas comunicándote con tu cliente, también quizás vas a tener problemas comunicándote con ChatGPT, que por ejemplo es la que yo uso. Entonces, con ideas muy claras en la cabeza y sabiendo lo que tú quieres, es muy fácil que una herramienta de inteligencia artificial te brinde muchísima información valiosa, ¿no? Tú puedes decirle, por ejemplo, que te escriba un guión para un video. Pero no es lo mismo decirle, escríbeme por ejemplo, no es lo mismo decirle, escríbeme un guión para un video vendiendo mi curso de copywriting, que escríbeme
un guión para un video, vendiendo mi curso de copywriting para agencias de marketing, o sea, dueños de agencias de marketing que necesitan ampliar su capacidad de tener nuevos clientes usando inteligencia artificial. ¿Sabes? Sí, 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 Ya o sea, aterrizo súper mucho más. específico. Lo mismo. Esto te lo dije aquí, igual te lo dije aquí en el aire y se puede mejorar mucho más. A lo mejor alguien que ya ha experimentado dice, se puede mejorar, sí, se puede mejorar, pero un poco quería poner en perspectiva cómo cambia solamente por la forma en la que le preguntas. Y lo que te devuelve es completamente distinto. Oye, entonces, estoy experimentando muchísimo con eso y hacia ahí voy, bro. Oye, Salva, y específicamente dices, estás usando ChatGPT. Lo que yo he visto es que para muchas personas, pues es el que se hizo más popular ahorita, hay varios ya de inteligencia artificial, pero la versión gratuita de ChatGPT, pues prácticamente no aplica. No sé, ¿tú ya estás pagando alguna cuenta de ChatGPT? Sí, yo ya estoy pagando la suscripción de $20 que creo que ya la activaron para todo el mundo, pero ChatGPT 4, o sea, 4, bro, es una locura. Yo tengo como prompts diseñados como esto que te acabo de decir. Escríbeme una página de ventas o escríbeme un email o escríbeme un ads. Y entonces voy como profundizando en una idea y llego a un resultado bueno, ¿no? Ahora, lo que antes me costaba quizás 15, 20 iteraciones, ahora lo hago en 5. Wow. ¿Sabes? De que me madure una idea mucho. Porque la capacidad de razonamiento y de conciencia que trae está muy cabrona, ¿sabes? Como emocionalmente mueve ya. Al principio estaba como un poco frío y tenías que meterle como... Yo le ponía cosas que se te ocurren cuando eres copy, obviamente, pero le decía, cuéntame los deseos que tiene esta persona que no admitiría públicamente. Entonces, ahí vas profundizando, te empiezan a dar como ideas muy interesantes sobre mensajes de venta bien potentes, ¿no? Y vas, obviamente, discriminando. Este no me sirve, este sí. Este se puede mejorar. Entonces, vas profundizando en una idea, pero dándole las instrucciones correctas, diría yo, o precisas, sí te puede devolver cosas mensajes de venta muy interesantes y muy persuasivos. Imagínate construir una historia. Te puede construir una historia real o no, o ficticia. Wow. Con todo lo que lleva una historia, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, el storytelling te lo va a hacer perfectamente bien. Un storytelling que a lo mejor tú no eres experto en hacer storytelling y la inteligencia artificial te puede hacer un storytelling pues para vender cualquier producto. Muy bueno, o sea, yo lo recomiendo al 100. Igual, hay un trabajo que hacer de mesa primero. Yo tengo un amigo mío, por ejemplo, esto lo aplica a todo. Tengo un amigo mío que es programador y me reuní con él hace como un mes y me dijo, el 80% de mi código lo está escribiendo ChatGPT. El 80%. Trabaja en 3 empresas. Es programador para 3 empresas. Y me dice, pero estoy 4 horas aterrizando lo que quiero pedirle. ¿Sabes? Estoy 4 horas aterrizando lo que quiero pedirle. No está en lo que te da, sino en lo que le pides. Exacto, exactamente. Y eso es lo que creo que también hace falta hacer. Tener claro qué le quieres, qué quieres que ChatGPT te entregue. Oye, pues yo creo que es muy buen tip. Digo, creo que como dices tú, podríamos hacer todo un podcast que a lo mejor luego lo repetimos para hablar específicamente de ChatGPT. Creo que valdría mucho la pena aprovechar ese tema. Entonces, a ver si repetimos esto ahora con el tema específico de ChatGPT. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador. Te agradezco tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Y a todos ustedes que estuvieron escuchando, yo creo que si se pueden quedar con un mensaje del día de hoy, hay muchos. Pero recuerden lo que siempre les digo en todos los podcasts. Y que creo que la historia de Salvador lo ejemplifica a la perfección. Cuando en Cuba tenía todas las de perder, tomó acción. No se quedó nada más en me gustaría, quiero esto. No, dijo, voy a hacerlo, voy a empezar a vender mangos, voy a empezar a buscar la manera de hacerme millonario. Y lo logró. Por el lado contrario, cuando estaba en Estados Unidos, tenía todas las herramientas, tenía todo el conocimiento, todos los contactos, pero no tomó acción.
y entonces no estaba logrando lo que él quería. Y eso es lo que probablemente te está pasando a ti, que no estás avanzando, que no tienes los resultados que tú quieres. Es que, número 1, no estás tomando acciones en la dirección correcta, y número 2, no te la estás creyendo. No crees que realmente lo puedes lograr. Y si no te lo crees, pues definitivamente no lo vas a lograr. Yo creo que sirvió mucho y parece que estaba destinado, Salvador, a estar aquí en este podcast, porque ambas cosas son lo que yo repito cada podcast. Y uno es que tienes que tomar una acción y dejar de nada más escuchar y infoxicarte de tanta información o... Qué buena está esa palabra. Porque así es, te infoxicas de tanta información, de tantos cursos, y hay personas que compran y compran cursos, pero no ponen ninguno en práctica. Entonces, yo lo que les digo siempre, y pónganlo en práctica, es agarra uno de lo que escuchaste aquí. No quieras aplicarlo todo porque va a estar difícil. Si eres un overachiever, adelante, pero si no, agarra uno, ponlo en práctica y después da el siguiente paso, y así sucesivamente. Salvador, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, quiere pues ver tus redes, o ¿dónde sería el mejor lugar para ponerse en contacto contigo? Bro, ahora estoy montando, o sea, en el momento que quede este episodio publicado va a estar una web que se llama copy con Y, hacker.ai, o sea, AI, como inteligencia artificial. Okay. Copyhacker.ai, ahí va a estar montado mi contenido, ahí va a estar mi newsletter. También tengo mi Instagram, que no lo reviso diario, pero por ahí me pueden escribir también un mensaje directo si escucharon el podcast y les gustó y me quieren preguntar algo, también abierto por ahí. Pero básicamente la mayor parte de la comunicación, Salvador, la voy a estar llevando salvador.business, en como se escribe business en inglés. Business. Ahora no me acuerdo, pero... Salvador.business. Exactamente, con 2 S al final. Así mismo. Entonces, ahí a mi Instagram me pueden escribir y por ahí también respondo. Pero en la web, ¿sabes? En este nuevo experimento que he traído de aplicar inteligencia artificial para vender, para ser más persuasivo, para contar historias que vendan, para escribir guiones, para escribir ads, emails, en copyhacker.ai se lo va a encontrar ahí, está muy interesante. Copyhacker.ai, copyhacker.ai para todas las personas. Exacto. Ahí pueden entrar. De cualquier forma lo vamos a poner aquí en la descripción del video para que puedan entrarlo, y definitivamente va a tener que regresar Salvador para que platicamos ahora sobre específicamente ese nuevo proyecto que trae, porque creo que está muy, muy interesante y creo que muchísimas personas van a querer saber más acerca de él. Y bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias a ustedes. Si aún no me sigues, estás escuchándome, ya sabes que puedes ir a todas mis redes sociales, @Horacio Edgar Sosa, en Facebook, Instagram, TikTok, en Spotify, en todos lados ya sabes que estamos. Nada más dale seguir en la que más te guste y me puedes mandar mensajes. El que más checo, así igual que Salvador, es en Instagram. Entonces, si quieres preguntarme algo, quieres estar en contacto conmigo, mándame un mensaje directo por Instagram y ahí te contestaré. En todos los veo, pero el que más checo, yo sí lo checo todos los días, es en Instagram. Entonces, pues recuerda, más vale una acción en la dirección correcta que esperarte a tener el plan perfecto. Así que a tomar acción, a agarrar lo que aprendiste del día de hoy, y así es como realmente vas a poder avanzar. Gracias por estar aquí el día de hoy y recuerda, no seas un espectador, monetiza tus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.